Tenemos nosotros en Halajot, Rosh Hashanah, Simán 581, dice las leyes concernientes a los días de súplica de Erev Rosh Hashanah. Primera, dice la práctica usual, no agim lakum. Usual es levantarse temprano para decir la Selijot, oraciones de perdón. Sefardita se levanta temprano, oraciones de perdón y oraciones de súplica desde Rosh Chodesh Elul en adelante hasta Yom Kippur, dice ese Mehaber. Mehaber dice que Sefardita desde ¿cuándo? Desde Rosh Chodesh. Babokir, listo. Desde Rosh Chodesh Elul. Obviamente, bueno, Rosh Chodesh no cuenta, pero sí después de ahí en adelante. Debería suplicar por su alma. Si nadie lo hace, gente, comunidad, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Usted quiere buen juicio? ¿Eso no le gustó este año? Entonces pida por Hashem. ¿La embarró todo el año? Entonces esos los últimos 30 días, 40 días que tiene para suplicar a Hashem. No gaste el tiempo. No venga a usted, a sus amigos, a su familia, a su rabino, a su mamá y después, o a Hashem, dice, no, Hashem me fue mal este año, no conseguí parnasá, no me fue bien, no aprendí hebreo, me llevo mal con mi esposa, no conseguí trabajo, no tengo shidduch, no he podido ir a Israel y un montón de excusas únicamente porque no tiene buen juicio sobre usted. Es muy importante entender que si usted quiere un buen juicio sobre usted, entonces tiene que hacer la Selijot. Porque cuando llegue Rosh Hashanah, uno está feliz en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un buen juicio. Si tiene un mal juicio, entonces va a estar triste. Por eso Rosh Hashanah es alegre. Es un día de juicio, pero es alegría. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque si usted sabe que hizo la Selijot y pidió perdón y arregló las cosas con la gente y no debió dinero y no debe dinero a la gente y está en paz con la gente y está tranquilo con Hashem y con la gente, entonces entrará en buen juicio y se gozará de las riquezas y tendrá buen juicio y se le declarará, pongan atención, se le declarará buena parnasá tova, ¿no? Buena parnasá, sustento bueno. Entonces, para que sepan algo que encontré esta semana, la parnasá tová es dividida. O sea, usted se les entrega, digamos, 20 millones de pesos, ¿sí? En todo el año. Uno dice, ok, listo, Baruch Hashem. ¿Y cómo es dividido? Pongan atención. ¿Cómo es dividido? Es dividido cada vez que hace Halel. Halel es soltado esa parnasá. O sea, se le es contado que va a ganar 20 millones de pesos, pero cada Halel que hace, se le suelta. Se le suelta, pues, los 20 millones que tiene que en ese mes. O en ese Yom Tov. Muy importante entender el Halel, no pueden fallar los Rosh Chodesh, ¿sí? Para faltar el Halel, ¿sí? Y tiene que hacerse el Halel, dice, palabra por palabra, no puede saltarse ni una palabra. O sea, si está dormido, se le suelta. O sea, si falló Halel, entonces, no, pues no es que no se le abra la parnasá, sino que no se suelta lo que en verdad se tiene que soltar para ese mes. ¿Sí? Y en verdad si no lo hace, Shabbat y etcétera, comer kashrut y Shabbat, entonces Halel y los Yom Tov, entonces ese mes. Pero fue decretado que iba a ganar, sí, correcto, pero es soltado a través de Halel. Igual, se le es consignado en la lotería y la lotería solamente le pagan mensual. ¿Qué tiene que ir a hacer? Reclamarlo. No puede decir que llegue a mi casa, ¿sí? Porque ya me gané la lotería. No, tiene que irlo a reclamar, hacer papeles, impuestos y toda esa cuestión. La misma cosa, ¿sí? Entonces se tiene que ir soltando. ¿Cuántos Halel hay en la Torah? Digo, en los Maxorim y todo el año. 12, 13, ¿no? Estamos los 12 de los meses, más las de la fiesta. Eso, para que sepa, son 18. Para ir el tiempo, porque el tiempo. 18. Y en el exilio, si me acuerdo bien, son 22. 22 Halel. Si usted lo pierde, baila. Sorry, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, de verdad, o sea, tienen que saber que Hashem permite tiempos, no para sobornarlo, sino tiempos para pedirle. Cuando papá está comido, está bien, ¿sí? Ha comido bien, ha recibido su paga y está en la casa y está descansado y es un día festivo. Es el día ideal para que el hijo le pregunte, papá, ¿me compras un helado? Papá, ¿me perdonas? Sí, papá, ¿puedo meterme en la cama? Papá, ¿puedes jugar conmigo? Pues claro que sí. Hashem permite esos momentos. Y si se pierde, ¿sí? Y precisamente lo hace despertarse temprano. Dice, levántate tú que duermes. Y leo aquí el Ramá. Ashkenazi, termino con eso. Esta no es una práctica usual en la comunidad Ashkenazi. Ellos desde Rosh Chodesh en adelante comienzan sonando el shofar después de la oración de Shaharit. Hay localidades donde también tocan el shofar en la oración de Arbit. Ellos se levantan temprano a decir la Selijot el domingo antes de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah cae el lunes o martes, ellos comienzan a decir Selijot desde el domingo de la semana anterior.
Un doliente que esté guardando primero los 7 días de duelo tiene prohibido dejar su casa con el fin de entrar en la Beit Knesset y escuchar la Selijot, excepto en Erev Rosh Hashanah. Cuando un gran número de Selijot son dichas, el doliente puede entrar en la Beit Knesset. La comunidad debe ser meticulosa en salir en busca tanto para la oración de Selijot como para la oración de los días de temor, de alguien que sea el más valioso y más distinguido, Shaliach Tzibur, pueda ser encontrado. Desde el punto de vista conocimiento de la Torah, buenos actos. Debe tener 30 años de edad la persona que dirige, ¿sí? ¿Qué? La Selijot debe tener 30 años de edad y también debe estar casado y también tiene que tener buenos actos y tiene que ser de buen nombre y buena vista de conocimiento y casado. Sin embargo, cualquier judío es elegible para ser visto como Hassan de la comunidad, excepto debe ser aceptable para la congregación. Sin embargo, si una persona hace Shaliach Tzibur a la fuerza, uno no debe responder amén. O sea, yo soy, no, pero no estamos de acuerdo. No, pero yo soy Hassan. Dice, no debería responder amén. La comunidad no está de acuerdo, no se le responde amén. Vemru. Sí, poderoso. Y sus bendiciones, etcétera, no me lo van a hacer acá, ¿no? De igual manera, el Shaliach Tzibur debe hacer que sus oraciones sirvan para que todo el mundo cumpla su obligación. Si tiene un enemigo y tiene en mente que su oración no debe servir para que el enemigo cumpla su obligación. Sus amigos tampoco cumplirán su obligación por medio de su oración. Hay localidades donde la práctica es usual para que la persona que reza las oraciones de Selijot con Shaliach Tzibur hacerlo todo el día. Es muy importante, y ya esas son las únicas leyes de Selijot que hay, para que sepan, las únicas leyes de Selijot que hay. ¿Listo? Y después empieza Erev Rosh Yom Kippur. Quiero que entiendan que la Selijot, ¿sí?, es muy importante para nosotros levantarnos y clamar por nuestra alma, tú que duermes. Despierta tú que duermes, ¿sí? Despierta, hablando del alma, en el mes de Lul, ¿sí? Shuvu Elechem, acércate a él, o regresa a él y él regresará a ti, ¿sí? El Lul también tiene el acrónimo de Leja. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hashem está en su momento hermoso de querer al pueblo, la embarró todo el día, pero hágate Shuvah. Hágate Shuvah, eso es lo único. Hágate Shuvah y vas a tener buen juicio. Pero si fallas, pongan atención a esto. Si usted falla, o sea, ha hecho mal en el año, no ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando digo mal, no es un perverso, un ladrón, no. Me refiero a una persona que no ha cumplido su deber como judío en mitad o 70%, 30%. Y ahora en estos días que sí puede recuperar todos esos días y terminar con broche de oro y terminar bien y ser recordado en la corte celestial bien. Ahora, si no llegase a la Selijot y pedir perdón, entonces en la corte celestial el acusador dice, oiga, mire, todo es mal, en mitad, hetzi, todo el año, y ahora viene y hace hetzi, Selijot. No, Hashem, la corte celestial tiene que juzgar hetzi. No, y si, eso es hetzi, eso, si no hace nada, no es nada, ¿sí? O sea, no puede ser la corte injusta, ¿sí? El acusador, el fiscal, está diciendo, oiga, pero mire lo que hace. Pero si le callamos la boca al adversario, a alguien, al acusador, pongan atención, cuando toca el shofar, esconde él, Kel Rahum Behanum, Eregapain, lo esconde. El sonido, lo esconde mientras que usted lo dice, ¿sí? Para clamar a Hashem que el acusador no puede acusar. También en el último Kadish de la Selijot, también mientras que se tocó el shofar, usted tiene que leer esa parte. Tiene que clamar a Hakadosh Baruj Hu en esos momentos de shofar. El shofar hace que escuche y despierte su alma que duerme. Y si usted no lo hace, ay, ¿quién lo hará? Porque a vos dice, si no lo haces, ¿cuándo? Si no sabes, entonces ¿cuándo? Y si no eres tú, entonces ¿quién? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer por ti? Comunidad. ¿Quién lo va a hacer por ti? No más pereza, no más, sí, no más estar bajo de recursos, no más luchar por la parnasá. De verdadmente debería ser la parnasá un trabajo que uno haga de agrado y que Hashem le da las energías. A veces uno dice, no quiero hacer trabajo, sí quiero hacer trabajo, quiero ser pensionado, y todo eso se estudió, porque cuando sea pensionado todavía va a querer seguir trabajando. O sea, no deje engañarse, pida a Hashem,
Sí, no más que de la pereza, no más de ser un judío que, bueno, paso con Shabbat y Kashrut. No, un judío de verdadmente que suba de nivel. Cada año sube de nivel. Que se suba, que se sienta. ¿Sí? Palabras de ánimo, comunidad, no se les olvida, palabras de ánimo. Bueno, seguimos aquí en el Ramá. Ramá dice, esta no, página 473. Esta no es la práctica usual de la comunidad Ashkenazi. Ellos desde Rosh Hodesh en adelante comienzan sonando el shofar desde la oración Shaharit. Hay localidades donde también tocan el shofar en la oración de Arbit. Ellos se levantan temprano a decir Selihot el domingo antes de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah cae en lunes o martes, ellos comienzan a decir Selihot desde el domingo de la semana anterior. Un doliente que es guardado el primero de 7 días de duelo, tiene prohibido dejar su casa con el fin de entrar en la Beit HaKnesset y escuchar Selihot, excepto en Erev Rosh Hashanah. Cuando un gran número de Selihot son dichas, el doliente puede entrar en el Beit HaKnesset. La comunidad debe ser meticulosa de salir en busca tanto para la oración de Selihot como para la oración de los días de temor, de alguien que sea el más valioso y más distinguido. Shaliach Tzibur puede ser encontrado desde el punto de vista conocimiento de la Torah y buenos actos. Debe tener 30 años de edad y también de estar casado. Sin embargo, cualquier judío es elegible para servir como Shaliach, como Hassan de la comunidad, excepto que debe ser aceptable para la congregación. Sin embargo, si una persona hace Shaliach Tzibur a la fuerza, no debe responder amén a sus bendiciones. De igual manera, el Shaliach Tzibur debe hacer que sus oraciones sirvan para que todo el mundo cumpla su obligación. Si tiene un enemigo y tiene en mente que su oración no debe servir para que el enemigo cumpla su obligación, sus amigos tampoco cumplirán su obligación por medio de su oración. Hay localidades donde es la práctica usual para la persona que reza las oraciones Selihot como Shaliach Tzibur, hacerlo todo el día. 2. Mahaber dice, es la costumbre ayunar en Erev Rosh Hashanah. El Ramá dice, la costumbre de los meticulosos es que cada uno ayune 10 días, entonces es de hecho apropiado que uno actúe de esa manera. En caso de que todos estos ayunos no es necesario completarlos, el pasaje Vayehal no se lee en ellos, ni siquiera en Erev Rosh Hashanah. Ver Simán 562, 62. Si una circuncisión cae en Erev Rosh Hashanah, ellos pueden comer. Es la práctica usual de muchas personas comer en Erev Rosh Hashanah antes del alba. Esto es debido a la necesidad de desasociarse de los canones de las naciones, cuya práctica era ayunar en la víspera de sus festivos. Ellos pueden comer entonces sin ninguna estipulación ahora que esta es su práctica. Entonces, ¿por qué puede romper el ayuno? Por una misva. ¿Sí? De ahí dice Brit Milá, listo. 3. Uno no debe caer sobre su rostro en súplicas en el Rosh Hashanah, en el servicio de la oración, aunque no haya caído sobre su rostro en súplicas más temprano cuando decía Selihot. O sea, sí se hace Selihot, ¿ok? Pero no se hace súplicas, Tahanun. Uno no debe tocar el shofar en Erev Rosh Hashanah, no debería. Pero ya sabemos que se debe tocar para ensayar. 4. Uno debe lavar su ropa y cortar su cabello en Erev Rosh Hashanah. Debería cortárselo, las uñitas también de los pies. Hay personas cuya costumbre es sumergirse en Erev Rosh Hashanah debido a la eyaculación causal de semen. Hay localidades donde se acostumbra ir a las tumbas y decir muchas oraciones de súplica allí y dar caridad a los pobres. Entonces, una costumbre es, las costumbres, cortarse pelo, cortarse las uñas, ir a la mikve y hacer mucha sedacá y a los pobres ir a la tumba. Visitar la tumba de los Sadikim. Las tumbas, listo. Aquí en Colombia no hay. ¿Listo? Entonces cuando tú cumplas 120 años, entonces iremos a tu tumba, ¿listo? Y con mucha salud y porque murió un gran sadik. Bueno, si estás en Colombia. Posiblemente ahí es para Israel. Simán 582. El servicio de oración en los días de penitencia en Rosh Hashanah. 9 Seifim. En los días de la penitencia uno debe decir, cuando concluye la bendición, Atakadosh, la expresión Hamelech Hakadosh. Tiene que cambiarlo. En el Matzor está, en el Sidur Hall normal, ahí están las dos, pero tienes que escogerla. Significa el Rey Kadosh. Cuando concluya la bendición Hashiva, la expresión Hamelech Hamishpat, también. Si uno se equivocó y si tiene dudas sobre si erró,
En este asunto, entonces, si la expresión Hamelech HaKadosh está implicada, debe regresar al inicio de la oración de las 18 bendiciones o su equivalente. Sin embargo, si la expresión Hamelech HaMishpat está implicada, el reglamento es como sigue. Si se da cuenta de esto antes de que haya movido sus pies, debe regresar a la bendición a Shiva y decir las bendiciones desde allí en adelante, en su orden establecido. Si no se dio cuenta de esto hasta que ya había movido sus pies, sí, esto toca mirarlo en el Simán 117, debe regresar al inicio de la oración de las 18 bendiciones. Y también hay que ver el Simán 118. 2. Si durante los días de penitencia uno dice Hael HaKadosh, pero dentro del tiempo de que toma uno hablar se da cuenta de su equivocación y dice también Hamelech HaKadosh, no tiene necesidad de regresar al comienzo de la oración. Un reglamento similar aplica con respecto a decir Hamelech HaMishpat. ¿Listo? Entonces, esto estamos hablando de rezo. Mejor cómprese un Maxor. Si no tiene un Maxor, entonces le tocó aprendérselo. 3. En un Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, uno debe decir en el servicio de Arbit, en la única bendición corresponde a las 7 bendiciones, la expresión Hamelech HaKadosh. Entonces, ¿cuándo empezamos? En Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entre Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿sí? Todos esos 10 días, ¿hacemos qué? El cambio de la oración, ¿ok? Ramá dice, el mismo reglamento aplica a Rosh Hashanah, cae en Shabbat. Uno debe concluir la bendición simplemente con la mención del Shabbat. Esto aplica igualmente cuando Yom Kippur cae en Shabbat. ¿Listo? ¿En cuál es? En la noche se empieza. O sea, empieza el día en la noche, ahí empieza. 4. Hay personas cuya práctica usual es rezar en Rosh Hashanah y Yom Kippur, haciendo una reverencia. Ellos deben permanecer erguidos hasta el final de las bendiciones. ¿Listo? 5. Si uno no dijo las oraciones, Sohreinu, ni mi jamoja, no se requiere que regrese y las haga. Rama dice, esto incluso aplica si aún no ha movido sus pies, sino que simplemente ha terminado la bendición relevante. Por consiguiente, si uno no dijo la oración, Uksov, ni la oración Besefer, el mismo reglamento también aplica. O sea, hay otros añadidos dentro de Sidur en pequeñitos. Si tiene Maxor, Hazaku Baruch. Si no tiene Maxor en el hall, ahí hay pequeñitos. Claro. Y sí, ahí dice si los he escrito en el libro de la vida, para bien. Entonces, si quieres, puedes traer el Sidur. ¿Tú tienes Sidur? Trae el blanquito y trae también ¿Tú tienes tu Sidur? Sí. Trae los tres y te mostramos cómo es el tema. 6. Uno debe decir la oración, la bendición, Batiten lanu et yom hasikaron hazeh. Y Él nos dio este día de recordación, sin mencionar Rosh Hodesh. ¿Ok? Esto es decir Rosh Hodesh. 7. Si Rosh Hashanah cae en día de semana, uno debe decir Yom Teruah Mikra Kodesh. ¿Claro? Día que toque Teruah de Shofar, una reunión Kadosh. Si cae en un Shabbat, uno debe decir Sikron Teruah, en recordación del sonido de Shofar. Gracias. 8. Uno no debe decir la expresión Moadim le Shimcha Hagim Uzdeman le Sazón. Tiempos previstos para regocijo y festivos de tiempos de deleite. Y debe igualmente decir la oración Veja Asieinu. En la oración Musaf. Uno no debe decir Anu Yeholim la Alot Veleraot Lefaneja, y no podemos ascender y ser vistos delante de ti, sino en Anu Yeholim la Asod Hoboteinu, y no podemos desempeñar nuestras obligaciones delante de ti. Uno debe concluir la bendición con la expresión Udebareja et Emet, y bueno, etcétera, ¿no? Y tu palabra es verdad. 9. Aunque en todos los demás días del año uno deba decir la oración de las 18 bendiciones o su equivalente en silencio, es la práctica en Rosh Hashanah y Yom Kippur decir estas oraciones en voz alta, y no nos preocupa en estos días que uno pueda ocasionar que la gente se equivoque debido a esto, ya que tienen Maxorim en sus manos. ¿Ok? O sea, ¿por qué se puede decir en voz alta? Porque normalmente en las otras cosas no dicen en voz alta porque puede confundir a la gente. Y eso pasa, ¿no? Y después hizo... ¿cuál es la? La del...
La canción es y cuando uno se lo dice y te lo saltes y tú pasas a ser el que responde. Sí, porque tú No, pues yo quería cantarlo contigo, entonces como, sí. pero es que te me adelantas, entonces para que se escuche bonito, entonces lo que hago es continuarlo. Correcto. Y así se... Ok, muy bien, entonces listo. Pero en este caso, si está en la mitad de silencio, no problem, lo puede hacer en voz alta y no es considerado que interrumpió. Porque tiene Maxor en sus manos. Como un judío no tiene Maxor en sus manos, de verdad debería estar en bastante dificultad. Rama dice, es la práctica usual que todo el mundo diga a su prójimo, Leshana Tova Betikatev, que pueda ser escrito, Letikatev, para un buen año, Leshana Tova. ¿Listo? Eso le debería decir entre esos 10 días. Me dice la persona. Simán 583, artículos que se acostumbran a comer en la noche Rosh Hashanah. ¿Qué se come? Una persona debe acostumbrar a comer en Rosh Hashanah rubia, es decir, tiltán, frijol de ojo negro. Toca revisarlo muy bien, ya que hay muchos bichos adentro. Cartit, puerro, es como un tipo de cebolla. Silca, espinaca. Tambre, dátiles. Y cara, calbacín. Cuando uno come rubia, debe decir, Yehi ratzon sheir bu seyuyoteinu. Que sea tu voluntad que nuestros méritos sean multiplicados. Cuando uno come cartit, debe decir, el ruego, Yehi ratzon sheyit bartu soneinu. Y que sea tu voluntad de nuestros enemigos sean erradicados. Cuando uno come silca, debe decir, el ruego de Yehi ratzon sheyistaleku. O bien, que sea tu voluntad que nuestros enemigos desaparezcan. Cuando uno come tamrem, debe decir el ruego, Yehi ratzon sheyitamu soneinu, que sea tu voluntad que nuestros enemigos se extingan. Cuando uno come kara, debe decir el ruego, Yehi ratzon sheyikra geeser dineinu veyikraum lefaneja seyujoyoteinu. Que sea tu voluntad que nuestro juicio sea roto en pedazos y nuestro mérito sea leído ante ti. Y el Ramá dice, hay personas que acostumbran a comer una manzana dulce con miel. Ellos dicen el ruego. Yehi ratzon shetit hadesh aleinu shana metuka. Sea tu voluntad que un dulce año sea enviado a nosotros. Esta es de hecho nuestra costumbre. Hay personas que comen granadas y dicen el ruego, Yehi ratzon shenir bech sehuyot karimon, que sea tu voluntad que multipliquemos méritos como la granada. La práctica usual de comer carne grasosa y todo tipo de delicias. Okay. Carne, hay que comer carne. No, yo soy vegetariano. Queremos acá. ¿Ah? Acá no lo queremos. Así. 2. Uno debe también comer la cabeza de un cordero. Wow. ¿Tú te imaginas un cordero asado aquí al frente en el horno? O sea, es grande, ¿no? Eso no cabe en este horno. Pero supongamos que hubiera un horno grande, un asadero grande, y lo asa ahí, y está la cabeza ahí. La lengua, los dientes, está todos los ojos, ¿no? Así es. Pero dice ahí, comer la cabeza, toca mirar qué dice en la Mishnah Berurah en cuanto a comer. Con el fin de decir el ruego, Yehi ratzon sheniye le rosh velo le sanaf y tamu soneinu. Que sea tu voluntad que nos convirtamos en cabeza y no en cola. Como una conmemoración del carnero Yitzhak, la que da, ¿no? Rama dice, hay personas que están atentas a no comer nueces en Rosh Hashanah. Esto es porque el valor de la gematría de numérico de la palabra egos, nuez, es el mismo de valor numérico de la palabra het, pecado. Además, las nueces incrementan la saliva y el moco de uno, y así perturba la oración. Uno debe ir al río y decir el verso Betashlich bin Sulot Yam Kol Hatoteinu. También es costumbre no dormir en el día de Rosh Hashanah. Mire, pongan atención. También es costumbre no dormir en el día de Rosh Hashanah. Esta es una práctica correcta. No se puede dormir durante el día. No, pero más allá estudiamos ese es el comentario de Ramón. Correcto, es Ramón. ¿Sí? Más allá digamos en el Yakul Joseph, que solo hasta el mediodía no se puede dormir, ya después de eso sí se puede dormir. Correcto, sí. Entonces hay que estudiar la ley. De todas maneras, cuando dice Yesh me da de Kim. ¿Sí? Entonces cuando dice que hay otras personas dicen. ¿Listo? Entonces el comentario de Ramá, pero después de las 12 se puede dormir y hay que ir al río y decir el verso Betashlich. Okay, si tiene Maxor, ya está ahí adentro. Toca ir a un río.
En nuestro caso nos toca caminar media hora para llegar al río. 15 minutos. Está cerquita. 15 minutos, bueno. Siman 584. El orden de la lectura de la Torah. 4 Seifim. No se dice Halel en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se dice no se dice Halel en Rosh Hashanah y en Yom Kippur? ¿Porque es un día de juicio? ¿Es un día de juicio? Alabanza, este es un día de No, juicio. pero tendría sentido hacerlo porque es Rosh Chodesh también. Correcto, porque pero- no es así. Pero es por encima de Rosh Chodesh está Rosh Hashanah. Está el día de juicio. Para engañar a Satán. Bueno, no sé si eso toca mirar los comentarios. Es la práctica usual de decir los versos de la oración Abinu Makeinu en Rosh Hashanah. En orden. Tú sabes que siempre después de que termina de leer la Torah y después de hacer después de leer la Torah hay una sección que es Abinu Makeinu y nunca se lee. Pero aquí sí se lee. En orden. Si es Shabbat es un día y no debe decirlos. Es decir, la de oración debería ser extendido diciendo los piyutim, oraciones, poemas y oraciones hasta mediodía. 2 rollos de la Torah son sacados. De uno de ellos, 5 personas deben leer la parte de las palabras Pakat et Zara, hasta las palabras Vayehi, Ahar, Hadebarim, Haele. Entonces, esto, si usted tiene un libro, un Humash, una Torah Emet, puede mirar ahí frente los pasajes que son. Si es Shabbat, 7 personas deben leer la parte de ese rollo de la Torah. El Maftir se debe leer el segundo rollo de la Torah, en la parte de Pinjas. El pasaje comenzando con las palabras Ubajodesh Hashevi'i. Se debe leer la Haftarah desde las palabras Vayehi Ish Echad Min Haramataim hasta las palabras Vayerem Kerem Meshijo. Ramá dice localidades donde es costumbre llamar al que toca el shofar entre las 5 personas que son llamadas a ascender para leer los rollos de la Torah. ¿Okay? Algunas localidades hacen eso. 3. Cuando las personas están confinadas en una prisión, confiadas, uno no debe traer un rollo, no debe traer un rollo de la Torah a ellos, incluso en Rosh Hashanah o en Yom Kippur. Hay que mirar el Simán 135. Más adelante explica que hoy día de pronto donde ya las cárceles de pronto te cuenten con un lugar limpio y bajo la custodia de alguien que la cuide, si pudiera tener eso siempre y cuando la persona siempre la custodia de que no va a tener un lugar que esté desasiado. ¿Sí? Y ahí, y por lo menos en Israel de pronto disponen de lugares donde los presos sí puedan tener la... Esté limpio. 4. Cuando hay una Brit Milá en Rosh Hashanah, la circuncisión es llevada a cabo entre la lectura de la Torah y el toque del shofar. Poderoso, ¿no? Para despertar al bebé. Simán 585. La bendición sobre tocar el shofar. Uno debe tocar el shofar de pie, no sentado. Ramá dice, es costumbre tocarlo en la bima donde se lee la Torah. Antes de tocar el shofar, uno debe hacer la bendición. Lismoa kol shofar, escuchar la voz de el shofar. Y también se debe hacer la bendición Sheheheyanu. Recuerde cuando dicen Sheheheyanu, son 3 es. Shehehe, ¿ok? Son 3 es. No son 2. No es Sheheyanu. No es Sheheyanu, sino 3 es. Yanu. ¿Listo? Ramá. No hay diferencia entre sí que el que toca hace la bendición para sí mismo o si ya completó su obligación y hará las bendiciones ahora para que sirvan, para que otros cumplan su obligación. Incluso en el caso anterior, el que toca debe hacer las 2 bendiciones mencionadas. ¿Ok? El Shehiyanu y el de Lishmoa Kol Shofar. E incluso si ya tocó para otra gente, puede volver a tocar y hacer la bendición otra vez para la otra gente. Yo traigo el shofar para que quede grabar los toques con él. Ok, sí, traiga el shofar y lo tocamos. Debe tocar los siguientes sonidos. Tequía. Shevarim, Terúa, Tequía, 3 veces. Tequía y después Shevarim, Tequía 3 veces. Y después Tequía, Terúa, Tequía 3 veces. ¿Ok? 3 veces. Eso significa que es un total de 30 toques. Cada uno son de 10. Cada uno son de 10. ¿Ok? Y el Ramá dice, es preferible tocar en el lado derecho. Y si es posible tocarlo de esa manera. De igual manera, el que toca debe poner hacia arriba el shofar. Como lo está establecido Hashem, subió con el sonido. Entonces, shofar a la mano, ¿dónde se pone? Derecho, aquí. Tequía. Porque el acusador está, ¿ok? A ese lado, entonces, para callarlo.
Y también dice hacia arriba, porque asciende. Aunque hay diferentes tradiciones. Hay una tradición que usted debería ver el chofarista. Verlo. Mientras que toque, debería verlo. No estar allá como concentrado, sino ver el chofar. Bueno, hay algunos así. Entonces voy a tocarlo aquí. ¿Listo? Entonces mi compañero dice. Tequía. Shevarim. Teruá. Tequía. Se repite 3 veces. Se repite 3 veces y después la segunda parte es. Tequía. Shevarim. Tequía. Se repite 3 Se veces. repite 3 veces esa sección. Y ahora la tercera sección es. Tequía. Teruá. Tequía. Y al final tequía. Y se repite 3 veces. Y enseguida se hace tequía. Sí, pero no, todavía no. Bueno. Listo. Entonces, bien. Seguimos. Ese es el sonido 3. Si uno comenzó a tocar y no puede completarlos, los sonidos requeridos, alguien más debe completarlos. Incluso 3 o 4 personas pueden hacer los sonidos entre ellos. La bendición sobre el toque hecha por el primero que toca es suficiente incluso para los que toquen después, siempre que él que viene a tocar estuviera presente ahí en el momento de que se hizo la bendición. Incluso si la primera persona hizo la bendición y no se le fue posible tocar en absoluto, la segunda persona debe tocar sin hacer la bendición. Y la bendición de la primera no está reglamentada como una bendición vana. 4. Alguien más debe tocar el shofar y no es el Shaliach Tzibur. Una vez más. Alguien más debe tocar el shofar y no es el Shaliach Tzibur, para que no se llegue a confundir en su oración. Si el Shaliach Tzibur está confiado, el otro fue confinado y este es confiado. Está confiado en ser capaz de regresar a sus oraciones sin confundirse, tiene permitido tocar el shofar. ¿Qué significa eso? Porque cuando se toca el shofar, ¿cuándo? Durante la midá. Durante la midá en Musaf. Entonces, pero durante la midá, en la midá normal y en la midá en Musaf, se toca. Entonces, si está concentrado en la midá y toca el y después, ay, ¿dónde fue que quedé? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que también aquí para esta época muchos acostumbraban a hacer los rezos de memoria, ¿sí? Entonces, claro, por concentrarse la persona en hacer bien los toques, también se podía confundir en medio de todo el rezo. Hoy día, los que tenemos más Zorim, entonces tenemos la ventaja de por lo menos de fijar dónde estamos en medio del rezo y por lo menos se hace de una manera más controlada y se evita, digamos, caer en ese error. Bien. Y el Ramá dice, Shaliach Tzibur solo tiene prohibido sonar los toques que son hechos con las series de bendiciones del servicio y de la oración. Sin embargo, un Shaliach Tzibur tiene permitido hacer esos toques con la congregación sentados. Es decir, antes de que se rece Musaf. Si el Shaliach Tzibur no realiza los toques que se escuchan sentados, es preciso para él mismo que los toca, que también realice los toques que se hacen con las series de las bendiciones en el servicio de la tefilá. Esto es porque la persona que comienza a desempeñar una misma es instruida para completarlo. Es la práctica usual leer en voz alta al que toca la serie de toques requeridos para palabra por palabra para que no se equivoquen. Esta es una práctica apropiada. Con lo que hicimos ahorita, Aarón decía, sí, tequía y tocaba, ¿listo? Y se vería palabra y tocar. 5. Si alguien recibe pago por tocar el shofar en Rosh Hashanah, o con el fin de rezar como Shaliach Tzibur, o para hacer la traducción tradicional en arameo de la lectura de la Torah, en Shabbatot y Yamim Tovim, no verá una señal de bendición de ese pago. No iría a pagársele. Ya sabemos que lo tocamos una vez y hablamos de que una persona pudiera ser paga si hace otro trabajo, no el de shofar. Sí, antes de Rosh Hashanah, ven y limpia las mesas, viene y se le paga por eso, ¿sí? Para que reciba una paga, no por el toque de shofar, sino por hacer Por lavar losa. otra cosa, de pronto no, lavar la losa, cocinar para todos los 50 comunitarios, algo así. Simán 586. El shofar para Rosh Hashanah. El shofar para Rosh Hashanah, que es preferible para la misma, es un shofar que sea de carnero. O sea, curvado. Una vez sea después del evento, o sea, Bediaval, todos los shofares son válidos, o sea, los grandotes, independientemente de si son rectos o curvados. La misma se cumple mejor con shofares curvados, que son shofares, o con shofares rectos, que son shofares rectos, ¿sí? Que con shofares rectos.
Bien, bien. Vuelvo a leer. La misma se cumple mejor con shofares curvados que con... ¿Qué fue lo que yo dije? Que son. Que con shofares rectos. Muy bien. El shofar y cuerno de una vaca es inválido en todas circunstancias, todas circunstancias. Igualmente los cuernos de la mayoría de los animales no domésticos son inválidos. La razón es que ellos consisten en un simple hueso y no tienen un hueso macho adentro. Es decir, un hueso interno que sobresalte de la cabeza del animal, sobre el que se monta el cuerno exterior. De igual manera, un shofar de un animal sucio es inválido. Igual, ok, taref, ok. Un animal, no taref, sí, o sea, no con pezuña hendida y que rumia, ok. 2. Si uno robó un shofar y produjo los sonidos requeridos con él, habría cumplido su obligación, incluso si el dueño no ha perdido la esperanza de recuperarlo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si toca el shofar robado, es tuyo, se lo robaron, y lo toca, ¡pum!, cumple las otras personas. Sí, ¿por qué? Porque el sonido no es robado. ¿Listo? Y por lo cual puede escucharlo. Obviamente no es buena cosa para Rosh Hashanah tocar, pero bueno. 3. Si uno tocó con un shofar que sea de un ídolo o de un judío, ¿no habrá cumplido su obligación? ¿Sí? Si uno tocó con un shofar que sea un ídolo de un judío, ¿okay? Un ídolo de un judío, ¿okay? No habrá cumplido su obligación. Esto es porque el ídolo de un judío no es anulable nunca y su volumen protuberante es visto como destrozado completamente por otra parte. Si un shofar es un ídolo de un gentil, o igualmente si es un accesorio de un ídolo de un gentil, uno no debe tocar con él inicialmente, pero si tocó con él, habría cumplido su obligación. Esto es hablando del gentil. Sin embargo, esto solo aplica si no tenía en mente adquirir el shofar. Pero si tenía en mente adquirir el shofar, comprarlo, no habrá cumplido su obligación, ya que se ha convertido en un ídolo de un judío. Entonces, si un judío cree en JC, ¿sí?, y lo toca para mi JC, para mi María, etcétera, sus dioses, y después se convierte al judaísmo. Y dice, yo tengo un shofar. ¿Se puede usar? En ese caso sí se podría usar. Porque la condición de digamos que Dios lo estaba cuando él no era judío. ¿Sí? Es diferente. Pero cuando el no judío está permitido. Por eso, cuando no judío. ¿Correcto? ¿Sí? En el caso de que de pronto... Y cuando se convirtió estaría permitido entonces. Obviamente mejor comprar uno nuevo, ¿no? Sí. Okay. No, pero estamos hablando de un caso en el que no se cuenta con más. Ajá. Sí, digamos que en la condición de ídolo estaba cuando, o sea, de un goy, porque realmente no era judío, ¿sí? Al momento en que cambia hace la conversión, cambia de estatus la persona como tal, entonces digamos que no sería un ídolo permanente porque pues era de un goy. Okay. Sí, no sé, eso es como Tráeme la Mishnah Berurah si puedes, por favor, para mirar aquí el comentario de los shofares. El Simán 586, Seif 3. Y dice Ramá, hay autoridades que reglamentan estrictamente que uno no habrá cumplido su obligación, incluso si tocó con el ídolo de un gentil, a menos que fuese anulado en Erev Yom Tov. Y ver Simán 649, Seif 3. 4. Si uno tocó con un shofar de una ofrenda de un ídolo, incluso si fue ofrecida por un gentil, no habrá cumplido su obligación, porque la naturaleza idólatra de tal ofrenda no puede ser anulada nunca. 5. Si una persona ha hecho un voto para que no beneficiarse de un shofar, alguien más debe tocarlo, y quien hace el voto cumplirá su obligación. Al escucharlo, sin embargo, si uno dijo, el toque de este shofar debe ser sagrado para mí, está prohibido tocarlo con él. Y esto incluso aplica a tocar para el cumplimiento de una misma. 6. Si el sonido del shofar es muy pleno y muy fino es, no obstante válido, ya que cualquier clase de sonido es válido para un shofar. ¿Listo? ¿Lo tienes ahí? ¿Todavía no? No. Ahí lo va buscando. ¿Listo? Sigue aquí. Voy a ir en el 7 o ya lo tienes ahí. Dice aquí que el judío lo toca al frente de su... Imagínense eso. Lo toca al frente de su ídolo. ¿Sí? Entonces queda nulificado. ¿Por qué? Porque
está adorando eso a su ídolo. Y es considerado como, bueno, es como una ofrenda. Y debería ser destruido y quemado. ¿Ok? Pero si es de un no judío, significa que se lo pidió prestado. Pero aquí hay algunos poskim que dicen que no, que eso no se debería usar de todas maneras. ¿Listo? Claro, esta parte. Voy aquí. Seguimos aquí con el 7. 7. Si un shofar se perfora. Hace un hueco aquí. Se perfora. El reglamento es como sigue. Si uno no rellenó el orificio, entonces incluso si el sonido del shofar ha cambiado, es no obstante válido. ¿Ok? Entonces, incluso si el sonido del shofar ha cambiado, es no obstante válido. ¿Qué significa? Otra vez, si un shofar se perfora, el reglamento es como sigue. Si uno no rellenó el orificio, o sea, significa que quedó el hueco, entonces incluso si el sonido del shofar ha cambiado, es no obstante válido. Sin embargo, si no hay otro shofar disponible, uno no debe tocar con el shofar, si hay, ¿no? Si hay. No debe tocar el shofar perforado, ya que hay autoridades que dicen que uno no debe tocar con un shofar perforado. ¿Listo? Tiene un huequito en la mitad, se puede usar si es el único que tiene. Si tiene otro, no lo debería usar. Si uno rellenó el orificio del shofar, pero lo hizo con un tipo de material diferente al material de shofar, entonces aunque el orificio no interfiera con la ejecución del sonido, después de rellenado con el sonido habiendo retornado o lo que era originalmente, el shofar es inválido. Incluso si la mayor parte del shofar se mantiene. Si uno rellena el orificio con el mismo tipo de material, entonces si la mayor parte del shofar permanece entera y los orificios rellenados no interfieren con la ejecución del sonido, pero el sonido de shofar ha regresado a lo que era antes de que se perforara. El shofar es válido. Sin embargo, si una de estas tres condiciones hace falta, el shofar es inválido. Si es un momento de urgencia necesidad, cuando no hay otro shofar disponible, uno puede reglamentar que un shofar sea válido cuando los orificios se han rellenado con el mismo tipo de material, siempre que la mayor parte del shofar permanezca, incluso si el sonido no ha retornado a lo que era. Igualmente, uno puede reglamentar que un shofar sea válido en tales circunstancias, cuando uno rellenó el orificio con un tipo de material diferente, si la mayor parte del shofar permanece en su sonido, ha perforado a lo que era originalmente antes de que el shofar fuese perforado. Listo, entonces, para que sepan, entonces, la mayor parte que el hueco esté. Ahorita vamos a hablar que si usted pone la mano en la boquilla, de aquí a la mano puede haber un roto, un hueco. Aquí está hablando que si cambia el sonido, no sirve. Pero Bedieved, entonces, si cambió el sonido y es el único que tiene, bien. Si lo hizo de material, del mismo material, bien si no cambia el sonido. Bedieved si cambia el sonido. 8. Si un shofar se ha roto a lo largo de su longitud, es inválido. Hay autoridades que dicen que incluso cuando la rotura es de una longitud mínima, el shofar es inválido, a menos que uno amarre el shofar fuertemente con un hilo o una cuerda. La longitud requerida para tocar permanezca desde el punto en que es atado en adelante al lado de la boca. ¿Listo? Para que sepas, hay libros, hay halajá de shofar y dicen medidas. ¿Cuánto debería medir? 27 centímetros, 24 centímetros, 32 centímetros. Que eso es lo que hace el válido. Si es más pequeño que eso, Bedieved, pero debería ser más grande. Entonces aquí cuando habla de la rotura, tiene que saber si todavía queda parte del shofar suficiente. ¿Listo? Entonces, para que sepa cuál debería ser un shofar carnero pues, suficiente grande. No sé, toca mirar aquí la Mishnah Berurah. Ábreme la Mishnah Berurah otra vez y ahí miro. Curioso dice que realmente lo más óptimo es que un shofar debería medir 3 tefajim. ¿Un shofar qué? 3 tefajim, o sea... Un shofar debería medir 3 tefajim, 30 centímetros. Sí. Listo. Entonces alrededor de eso, 30 Para que centímetros. cuando la persona lo agarre por la mitad debe quedar un tefajim hacia atrás. Sí. Hacia adelante. Un tefaj hacia atrás. Si es un poco menos, creo que de todas maneras se cumpliría. 186, dice aquí. ¿Estamos en el cuál? ¿En el 8? ¿En el 8? En el 8. 8, voy a leer aquí. 8. ¿Pero cuál? 587. 5, está en la 89.
586, dice aquí el 8. Dice, ¿cuánto debería ser? Creo que más adelante lo dice, pero vamos a ver. Ah, sí, más adelante lo dice. Sigo leyendo y termino ese y le doy comentario. Dice, 8. Otras autoridades dicen que el shofar solo es inválido si la grieta está a lo largo de la mayor parte de la longitud del shofar. Si uno pega los lados rotos del shofar, este es inválido. Esto incluso se aplica si uno pega el shofar con pegamento. Hay una autoridad que dice que el shofar no es válido a menos que uno lo pegue con su propio material. Es decir, si uno lo calentó con fuego hasta que se derritió y de ese modo unió los bordes de la grieta uno con otro, si todo el shofar se partió incluso de un lado, el shofar es inválido. Incluso si uno lo calentó con fuego hasta derretirlo y de este modo unió los bordes de las dos partes uno con el otro. Listo. Vamos a ver aquí. Entonces, si lo derrite y es del mismo material, se permite, ¿sí? Se permitiría. Venga, a ver si la Mishnah Berurah dice algo en cuanto a qué tan largo tiene que ser. Minimum length because of blowing the doom. No dice, sí, en el Yacuyo sí dice 30 centímetros, ¿sí? Sí. Ok, 30 centímetros. Es para saber. 9. Si un shofar es partido a lo largo de la anchura, ¿sí? O sea, significa no a lo largo, sino de la anchura, del otro hacia el otro lado, de la parte más pequeña es válido. Sin embargo, si un shofar ha partido a lo largo de la anchura, de la parte más grande, más grande, ¿dónde está? Me perdí, aquí, válido, sí. De la parte más grande es inválido, a menos que quede de la parte de la grieta del shofar del lado de la boca. La longitud requerida para ejecutar el sonido es 4 pulgares. Bueno, hablando de qué? De la grieta. Cuando esta longitud ha quedado, el shofar es válido, incluso si la grieta interfiere con la ejecución del sonido. Hay autoridades que reglamentan que el shofar es válido, incluso cuando la parte queda con la longitud requerida, no está en el lado de la boca. 10. Si uno pegó pedazos rotos de shofar uno con otro e hizo un shofar con ellos, este shofar es inválido. O sea, de diferentes pedazos, ¿no? Esto incluso aplica si la parte rota que está contra la boca tiene la longitud requerida de un shofar. 11. Si uno agregó el shofar una cantidad mínima, independientemente de la adición, sea del mismo tipo de material o de un tipo diferente de material, el shofar sigue siendo inválido, incluso si originalmente tenía la longitud requerida para un shofar. 12. Si uno invirtió el shofar y tocó con él, no habrá cumplido su obligación independientemente de si lo invirtió de la manera que uno invierte una camiseta cuando vuelta de adentro hacia afuera, o de si lo dejó como estaba, pero ensanchó la parte angosta y la cortó la parte ancha. Por consiguiente, si uno toca el shofar por el extremo donde está a lo ancho, ese sonido fue inválido. No se puede tocar de la otra manera. ¿Listo? De aquí para allá. 13. Si el shofar era largo y uno lo acortó, entonces si queda el shofar, la longitud que requiere para ejecutar el sonido es válido. 14. Si uno raspó parte del shofar, el interior o en el exterior, raspó, ¿okay? Hasta que lo hizo muy delgado, como una cascarita, el shofar es válido. ¿No? 15. Si uno no removió el hueso macho del cuerno, sino que lo ahuecó, el shofar es válido todavía. Sin embargo, si uno removió el hueso macho e hizo un shofar con él, es decir, si ahuecó el hueso macho, es inválido. ¿Entiendes eso? ¿Qué hueso macho? ¿Por dentro? ¿Lo que está por dentro? Sí, resulta que... Hay otro hueso ¿Te adentro. acuerdas lo que veíamos Cuando se calienta anteriormente? se cae, algo así. Sí, generalmente lo que son estas especies de kasher, ellas sacan unos cuernos que van pegados al cráneo y esto es como la cáscara que cubre Sí. ese coso. Entonces el hueso macho es el que va por dentro, el que va propiamente pegado al cráneo, ¿sí? Esto lo que hacen es calentarlo o lo dejan ahí y hasta que se sequen y les traen ese hueso. Ok. ¿Sabes? Lo que dicen es que si con ese hueso macho hacen No, se puede. un shofar es inválido. Inválido, ok.
16. Si uno cubrió el shofar con oro en el área donde uno emplea la boca, el shofar es inválido. Si uno lo hizo en una área donde uno no emplea la boca, el shofar es válido. Si uno cubrió el shofar con oro en el interior, el shofar es inválido. Si uno lo hizo en el exterior, entonces el sonido del shofar ha cambiado debido a esto, de lo que era antes. El shofar es inválido. O sea, si no cambió, válido. Si no, es válido. Hay autoridades que explican que el área donde uno aplica la boca significa el grosor del shofar hacia el interior del shofar, donde uno aplica su boca, y la sección exterior del grosor mismo se describe como donde uno no aplica la boca. Otras autoridades explican que el grosor del shofar en el extremo pequeño es el área donde uno aplica la boca, y el área donde uno no aplica la boca es toda la longitud del shofar, desde el extremo pequeño hasta el extremo ancho. ¿Listo? Ok, bien, entonces tenemos acá, hablando que le puede poner oro, o sea, esos shofares que se venden con gorrito, bien, con tal de que no cambie el sonido y que no esté en la boca. Lo que yo aprendí es que cuando uno pone la mano aquí, la mano para allá, bien. De aquí para acá, no. ¿Listo? 20. Si uno pone, 19, ¿no? 19. ¿O cuál? 18, 18. 17. Aquellos que pintan en el shofar diseños varios colores con el fin de decorarlo actúan inapropiadamente. Sin embargo, está permitido tallar diseños en el shofar mismo con el fin de decorarlo. O sea, no se puede pintar, pero se puede tallar. ¿Sí? No se pongan a poner ahí el Yud Kei Vav Kei, no hagan eso. He visto un shofar una vez trajeron y decía Yud Kei Vav Kei, nombre de Hashem. Entonces yo, ok, bueno, no sé. O sea, dice que se podía escribir cosas, grabar, pero no en nombre de Hashem, no sé. De todas maneras, ese shofar ahora tocaría enterrarlo. 18. ¿Se puede quemar también? No, enterrar. En nombre de Hashem no se puede quemar, se entierra. Organizar mismo enterrar. 18. Si uno pone oro en el grosor de shofar en el extremo ancho, esto es reglamentado como agregar al shofar ligeramente el shofar es, por lo tanto, inválido. 19. Si uno sostuvo el shofar a una distancia de su boca y sopló hacia él y tocó la ejecución del sonido el sonido ismaelí, o sea, significa que sin poner su boquita. 20. Si uno pone un shofar dentro de otros shofares y desea hacerlo sonar, el reglamento es como sigue. Si el shofar interno se extiende más allá del shofar externo, de los dos extremos, uno pone el shofar interno en la boca y lo sopla, la ejecución del sonido será válida. Ramá, me parece que incluso si el shofar interno no sobresale el extremo ancho, sino que simplemente termina uniformemente con el shofar externo, uno cumplirá su obligación. Una vez que el shofar interno sobresalga el extremo de la boca, me parece esto a mí. Bueno, la gente que quiere, no sé, me imagino que traerá otro sonido diferente. Toca un día a ver y probar. Esto solo aplica, sin embargo, si el sonido del shofar interno no cambia, pues claro, el que está tocando, ¿no? Al ser puesto dentro del shofar externo. De otra manera, la ejecución del sonido será inválida. 21. Uno no puede profanar Yom Tov sobre una necesidad de shofar para Rosh Hashanah, incluso haciendo algo que solamente involucre una transgresión de un shevut. Por ejemplo, si el shofar está encima de un árbol, al otro lado de un río, y nadie tiene otro shofar sino ese, no puede ascender al árbol, ni puede nadar sobre el agua con el fin de traerlo. ¿Sí? O sea, no, mire, lo estoy trayendo en el agua porque puede cargar en el agua, no cumple la ley. Lograr que un gentil haga que el shevut es permitido, como cuando la acción constituye un shevut di shevut. La explicación de esto es que instruir a un gentil para que realice una acción en Yom Tov está prohibido por la ley de la Torah. Solo está prohibido debido a un shevut, como los sabios de bendita memoria nos dijeron. Lishbot, abstenerse de dar tales instrucciones a un gentil donde la acción sea simplemente prohibida por la ley rabínica. La prohibición de instruir a un gentil para que lo haga es por lo tanto un shevut. Shevut, di shevut. Okay, los sabios no decretaron que sus prohibiciones aplicaran en el caso de un shevut, di shevut, en circunstancias donde la acción es requerida para una misma. Ver Simán 307. Entonces, bueno, el shevut es lo mismo que decía ahí, una prohibición rabínica que se hace en Shabbat o en Yom Tov. ¿Listo? No se puede violar porque, se puede, ¿no?
22. Si un gentil trajo un shofar en Yom Tov, oye, miren que ustedes el shofar, desde más allá de un tehum, uno tiene permitido tocarlo. Por consiguiente, si un gentil hizo un shofar en Yom Tov, está permitido tocarlo. Si uno puede poner agua o vino dentro de un shofar con el fin de pulir el shofar, sin embargo, que uno ponga orina dentro de un shofar está prohibido, incluso en un día de semana por respeto. ¿Listo? Entonces debería que huela rico, ponerle para limpiarlo. Dice vino, parece que vino es una forma de limpiar. ¿Listo? Un poquito, a ver si le quitas el olor. No, en este. ¿El qué? ¿El olor? No, pero me gusta el olor. Simán 587. Tocar el shofar dentro de un pozo. ¿Cómo así? ¿Qué se le ocurre a esta gente? Qué locura. Si uno tocó un shofar dentro de un pozo o dentro de una cueva, aquellas personas que estuvieron adentro del pozo o la cueva habrían cumplido su obligación. Bueno, si están adentro, cumplen. En cuanto a aquellas personas que estaban afuera de la cueva, si escucharon el sonido del shofar, habrán cumplido su obligación. Pero si escucharon un sonido reverberado, no habrán cumplido su obligación. De igual manera, si uno tocó el shofar en un barril grande o similar, entonces si uno escuchó el sonido del shofar, habrá cumplido su obligación. Pero si escuchó el shofar que es reverberado, la vibración, el eco, no habrá cumplido su obligación. ¿Cómo sabe? Tiene que asegurarse. 2. Si uno comenzó a tocar el shofar en un pozo y salió del pozo y terminó de tocar allí, o sea, ¿qué pasa? Empezó a tocar adentro y salió del pozo de la cueva y terminó de tocar el shofar ahí, habría cumplido su obligación. Esto es porque lo que escuchó tanto adentro como afuera del pozo fue el sonido del shofar. Rama dice, esto aplica igualmente para aquellos que estuvieron en el pozo cuando la ejecución del sonido había empezado. 3. Si uno escuchó parte de un toque shofar, si uno escuchó parte de un toque de shofar que no era para una obligación, o parte de él que era para una obligación, o si uno le dijo a alguien que estaba ocupado tocando el shofar para un propósito que no era una misma, ten en mente que la ejecución de tu sonido debe servir para que yo cumpla mi obligación. Y el que tocaba continuó realizando el toque por el periodo de tiempo requerido de un toque que sirve para el cumplimiento de una obligación. Uno no habría cumplido su obligación. Hay autoridades que dicen que uno habrá cumplido su obligación. En estos casos, si el toque fue contado por el periodo de tiempo requerido para el cumplimiento de una obligación. Es muy importante que la persona que toque el shofar tenga en mente eximir a los otros. El mismo reglamento aplica si uno escuchó parte del toque como un sonido reverberado, tal como cuando el que toca estuviera en un pozo o estuviera fuera del pozo. En medio de esto, el que toca salió del pozo. Simán 588, 5 Sifim. El momento para tocar el shofar es de día, no de noche. La misma es mejor llevada a cabo desde el amanecer en adelante. Pero si uno tocó en cualquier momento desde el amanecer, habría cumplido su obligación. Si uno escuchó una parte de un toque antes del amanecer y una parte después del amanecer, no habría cumplido su obligación. Ramá dice, si lo que escuchó durante el día tenía longitud requerida para el cumplimiento de una obligación, el reglamento en tal caso es discutido en Simán 587. 2. Si uno escuchó 9 toques durante 9 horas del día, habrá cumplido su obligación. Esto incluso aplica si fueron hechos por 9 personas, de manera que en cada una de las 3 series tequía de sonido fue tocado por una persona, el sonido de terúa por otra persona, el sonido de tequía por alguien más. Hay autoridades que dicen que eso solo aplica cuando entre los toques no hubo interrupción del sonido de un shofar que no fuera apropiado para las series de sonidos que estaba escuchando. 3. Si uno escuchó los 9 toques de 9 personas, quienes tocaron todos simultáneamente, no habría cumplido su obligación. Esto es porque en tal caso los sonidos de terúa no habrán tenido un sonido claro antes de ellos y un sonido claro después de ellos. O sea, no se puede tocar en la fiesta, vamos a tener 3 chofaristas, ¿sí? Y todos a la misma vez, como los mesiánicos, ¿no? Hacen 10 a la vez. Es un ruido, ¿sí? Pero no se escuchó cuál sonido era, no se puede. Bueno, no sé si todos los mesiánicos hacen eso, pero creo que sí. Rama dice, si 2 personas tocaron simultáneamente todas las series de sonido
Incluso si uno de ellos los tocó con una trompeta, alguien que escucha habrá cumplido su obligación, ya que se había implicado en escuchar los sonidos de shofar. Dice Ramá, si 2 personas tocaron simultáneamente, entonces se puede 2 personas. Simultáneamente todas las series de sonidos, incluso si uno de ellos tocó una trompeta, alguien que escucha habrá cumplido. O sea, 2 personas conforme Ramá se puede hacer, pero simultáneamente, o sea, que se escuche bonito. Que estén sincronizados. Correcto, Eso sincronizado. es difícil, Esa es la palabra. Se puede, pero tocaría 2 personas que toquen bien. Si una persona necesita escuchar el sonido claro que precede un sonido terúa y otra necesita escuchar el sonido claro que sigue al sonido terúa, un solo toque servirá para que ambos cumplan su obligación. 5. Cuando Yom Tov de Rosh Hashanah cae en Shabbat, el shofar, ¿qué? No es tocado. No es tocado. Entonces en Yom Kippur, se toca el shofar cuando cae en Shabbat. No. ¿Ok? Sefardí, marroquí, al final toca shofar. Sí, el año pasado ¿Sí? lo tocamos. Pero en Shabbat no se puede tocar. Listo. Ramá. Entonces está prohibido manipular un shofar a menos que uno desea hacer uno del shofar mismo para un propósito permisible o el lugar sobre el que se encuentra. Sería uso. ¿Qué dice? A menos que uno. ¿O uso? A menos que uno desea hacer. Uso. Uso. Ahí sí que ¿Ahí dice uso? uno. Simán 589. Personas que son aptas para tocar el shofar. ¿Qué dice? ¿Puedes tocar el shofar o no? No, ¿Por qué no? no soy judío. No eres judío, ok. Listo. Bien, ¿y qué pasa? Si tienes 11 años, Porque no soy mayor de... porque no es mayor de edad, ok, listo. A menos que tenga la regla de 2. ¿No sabe la regla de 2? Ok, listo. Simán 589. Personas que son aptas para tocar el shofar. 9 seifín. Cuando uno tenga la obligación de cumplir un asunto de mitzvah, llevar a cabo no puede servir para que otras personas que estén obligadas a realizarlo cumplan su obligación en el asunto. Cuando no tenga la obligación, ¿no? 2. Un sordo mudo, un tonto, un niño están exentos de la misma de escuchar los sonidos de un shofar. Ni siquiera una persona sorda que pueda hablar pero que no pueda escuchar puede hacer que su toque sirva para que otras personas cumplan su obligación, ya que no puede oír, no tiene obligación de escuchar los sonidos de shofar. Ramá dice, sin embargo, si uno puede escuchar pero no puede hablar, puede hacer que su toque sirva para que otras personas cumplan su obligación, que puede escuchar. 3. Una mujer está exenta de la misma de escuchar los sonidos de un shofar, porque este es un mandato positivo que se puede relacionar con un momento específico, sujeto al tiempo, ¿no? 4. Un hermafrodita que puede hacer que su toque sirva para que otros de su propia clase cumplan su obligación. Del toque de una persona del sexo ambiguo no puede servir ni para que cumplan su obligación de su misma clase. O sea, entre su misma clase, entre su misma clase, sí. O sea, un hermafrodita. El hermafrodita sí, pero el de sexo ambiguo no. Correcto. 5. Alguien que sea parcialmente un esclavo, parcialmente un hombre libre, no puede hacer que su toque sirva siquiera para él mismo, cumpla su obligación. Es necesario que un hombre libre toque para él, para que le permita cumplir su obligación. 6. Aunque las mujeres están exentas de la misma de escuchar el sonido de un shofar, ellas pueden tocar el shofar, en Rosh Hashanah. ¿Sí? ¿Cómo así? Igualmente, alguien más que ya ha cumplido su obligación puede tocar para que ellos cumplan la misma. Sin embargo, las mujeres no deben hacer una bendición sobre el toque y otros no deben hacer la bendición por ellas. Y el Ramá dice, la práctica usual es que las mujeres hagan bendiciones sobre mandatos positivos relacionados con momentos específicos. Por consiguiente, en el caso discutido aquí, también ellas pueden hacer las bendiciones por sí mismas. Sin embargo, hombres no deben hacer la bendición por mujeres. Sin embargo, los hombres no deben hacer la bendición por mujeres cuando ya han cumplido su obligación y tocan únicamente para mujeres. Por otra parte, cuando el shofar es tocado por un hombre que está obligado a escuchar los sonidos, el que toca puede hacer las bendiciones por el bien del que escucha, aunque haya completado su propia obligación, como se establece en Simán 585. Sí, entonces, bendición al frente de las mujeres, hombres no.
las mujeres pudieran hacer la bendición conforme a Ramá, dice sí, sí, para que los hombres escuchen. Estamos hablando en un caso que nadie sabe tocar. O sea que hay un montón de... ¿Usted sabe tocar el shofar? Digo, digamos que fulanito no sabe tocar shofar. Habrían como 100 fulanitos dentro del barrio y nadie puede tocar, solamente la mujer. Bueno, estamos hablando de este caso. No vayamos a decir, mire, sí se puede, mire, sí se puede. ¿Me permite? Sí, seguro. Sigue. No reformamos las cosas. 7. Si uno hizo un voto de no beneficiarse de su prójimo, este prójimo tiene, no obstante, permitió tocar por él, siempre que cumple la misma. Sin embargo, solo está permitido para este prójimo tocar por su propia cuenta para que sirva para la obligación de la persona que hizo el voto. Pero si la persona que hizo el voto y le dijo a su prójimo, toca para que yo cumpla mi obligación, el prójimo tiene prohibido tocar para él. ¿Entiendes? Porque al principio dice, si uno hizo un voto de no beneficiarse de su prójimo, no me voy a beneficiar de él, porque me da mucha sedacá, me da muchas cosas, me ayuda mucho, no, por una semana no, y precisamente esa semana es Rosh Hashanah. Entonces no puede escuchar el shofar. Si le dice, toca para que yo cumpla mi obligación, está prohibido. Pero si tocó y yo entré y ahí estoy, bien. Ramá dice, si uno dijo, el toque de fulanito debe ser sagrado para mí, esta persona tiene prohibido tocar para él en todos los casos. 8. Si uno estaba ocupado tocando el shofar con práctica, no habrá cumplido su obligación. Igualmente, si alguien que escuchó los toques de alguien que estaba tocando el shofar sin tener la misma en mente, no habría cumplido su obligación. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Si la persona está ensayando y usted dice, necesito cumplir mi mitzvah, pero la persona está ensayando y usted escuchó, usted tiene que asegurarse que la persona está pensando en su mente de que está eximiendo a los que están escuchando. Similarmente, si uno tocó el shofar para producir música, no tenía en mente tocarlo en la azar de una misma, no habrá cumplido su obligación. Si el que escucha tenía en mente cumplir su obligación, pero el que toca no tenía en mente que su toque sirviera para el que escucha cumpliera su obligación, o si el que toca tenía en mente que su toque sirviera para que el que escucha cumpliera su obligación, pero el que escucha no tenía en mente cumplir su obligación por medio de los toques, el que escucha no habría cumplido su obligación de cualquiera de los lados. ¿Entendieron eso? O sea, si el otro tiene en mente, me tiene en mente, pero yo no estoy en mente, o sea, me va a eximir, pero los escucho, pero él tiene en mente eximirme, no cumple. Hasta ahora. ¿Listo? Y del otro lado, ¿sí? Yo tengo la intención, pero él no tiene la intención, tampoco cumplo. Y dice aquí, el que escucha no habrá cumplido su obligación, a menos que tanto el que escucha como la persona que toca los sonidos tuviera en mente que el que escucha debe cumplir su obligación con los toques. 9. Si uno tocó el shofar teniendo en mente que su toque debería servir para que quien sea que escuche cumpla su obligación, y alguien escuchó teniendo en mente cumplir su obligación por medio de esos toques, entonces aunque la persona que toca no estuviese explícitamente en mente, la persona que escucha y no la conozca habrá realmente cumplido su obligación. Esto sigue porque el que toca tenía en mente que su toque debería servir para cualquiera que oyere su toque, cumpliera su obligación. Por lo tanto, si alguien iba andando en el camino o si quedó en casa y escuchó el sonido de shofar siendo tocado por el que toca para la comunidad, habrá cumplido su obligación. Si tenía en mente cumplirla por medio de estos toques, porque el que toca para la comunidad tiene en mente que su toque debería servir para que el público cumpliera sus obligaciones. Debería pensar todo el que escucha este shofar, ya sea afuera, adentro, esté en la casa, todo el mundo, en el otro lado de la tierra. No, si llega hasta allá, cumple su obligación. Pero el otro también tiene que pensar. ¿Ok? Simán. O sea, ¿qué significa? Si la persona está en su casa y está enfermo y no puede ir a escuchar el shofar, pero escucha el shofar desde la sinagoga a su casa, cumple. ¿Sí? Cumple. Pero si el sonido no viene de la sinagoga, viene de otra casa, ¿cumple o no cumple? Ahí debería hacer. Debería ir y preguntarle, oiga, ¿tú estás haciendo para una misma? Sí. Bueno, entonces que... No, generalmente, porque mira que, acuérdate de lo que acabo de decir, es la condición principal en la que tú debes pensar en concentrarte que vas a quedar exento con ese toque que está haciendo esa persona. Y la persona tiene que tener en mente de que va a eximir con su toque a los que estén obligados a ellos. Entonces, si en esa casa por lo menos no es directamente la casa de una comunidad, por lo general, digamos que no es un experto. Siempre de pronto el que es oficiante ya es diestro en estas leyes. Por eso cualquiera no es oficiante.
¿sí? Entonces ahí hay un zafet, o sea, no podemos decir que sí, tampoco podemos negar que no. Pero ahí le pregunta. ¿Sí? Pero si está acostado porque no pudo ir, entonces... Entonces mandamos a Yehoshua. Pero si yo... Simán 590. 9, 6, ¿cuánto vayamos aquí? Ok. El orden de los sonidos que requieren tocar. El número de toques que una persona está obligada a escuchar en Rosh Hashanah es 9. Esto es porque el requerimiento de un sonido terúa está establecido en la Torah 3 veces, en conexión con Yovel y Rosh Hashanah. Cada sonido terúa debe ser acompañado por un sonido claro antes de él y un sonido claro después de él. Los sabios aprendieron de las enseñanzas tradicionales que todos los sonidos terúa del séptimo mes requeridos por la Torah reflejan un solo juego de sonidos que deben ser tocados, tanto en Rosh Hashanah como en el Yovel. En otras palabras, tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur de Yovel, 9 toques deben ser realizados, así que en cada una de estas 2 ocasiones los sonidos tequía, terúa, tequía, tequía, terúa, tequía y después tequía, terúa, tequía deben ser tocados. 2. Con respecto al sonido de terúa mencionado en la Torah, se tiene dudas sobre si es el gañido que llamamos terúa, si es el sonido que llamamos shevarim y si es una combinación de 2 sonidos juntos. Por consiguiente, con el fin de despejar todas dudas sobre si hemos o no cumplido nuestra obligación, es necesario para nosotros tocar una serie de sonidos llamados tequía, shevarim, terúa, y después tequía, 3 veces, la serie de sonidos que llamamos tequía, shevarim, tequía, 3 veces, y la serie de sonidos que llamamos tequía, terúa, tequía 3 veces. ¿Para qué? Por la duda que hay. Entonces te tiene que tocar todos esos. 3. Hay autoridades que dicen que la longitud requerida de un sonido de tequía es la misma longitud requerida de un sonido terúa. ¿Okay? La longitud requerida de un sonido terúa es equivalente de 3 chillidos. Es decir, 3 meros soplos de cualquier manera breves que son llamados tonos terceros. De acuerdo a esto, uno debe tener cuidado de no extender un sonido shever tanto como 3 tonos terceros. ¿Ok? Significa terúa. ¿Cuál es el terúa? Tequía, primero tequía. Tequía es, ¿sí? Después terúa. Terúa. El terúa es 3 veces. Pero dice aquí, hay autoridades que dicen que equivale a la misma longitud requerida de un sonido terúa y la longitud requerida de un sonido terúa. Tequía es el mismo terúa. O sea, debe durar lo mismo que... debe durar lo mismo de... el mismo, cerca del mismo. ¿Listo? Y es equivalente a 3 chillidos. O sea, el... ¿sí? Es el mismo... el mismo longitud. ¿Ok? Muy importante esa parte. ¿Ok? Porque usted puede hacer... no. Para que sea igual a un terúa y un tequía. Es decir, 3 meros soplos de cualquier manera breves, que son llamados tonos tercios. De acuerdo con esto, uno debe tener cuidado de no extender un sonido shever tanto como 3 tonos tercios. Hay autoridades que dicen que uno no debe tener ningún remordimiento al extender los sonidos shevarim de alguna manera, siempre que no los extienda demasiado. Bueno. La práctica concuerda con esta opinión. Esto es porque si uno lo hiciera, el sonido ya no sería clasificado como un sonido shever, sino que se volvería un sonido tequía. Uno debe extender el sonido tequía de la serie de tequía, shevarim, terúa, tequía, más que el sonido de tequía. De la serie de tequía, shevarim, tequía, el sonido tequía de la serie tequía, shevarim, terúa, más que el sonido de tequía de la serie tequía, terúa, tequía. Sin embargo, si uno desea extender cada sonido tequía considerablemente, no necesita tener remordimiento al hacerlo, ya que no hay longitud máxima para este sonido. Igualmente, uno puede extender un sonido terúa tanto que como desee. ¿Ok?
Hay una segunda opinión aquí, pero esa segunda opinión no la seguimos. Uno puede ser flexible, no hay ningún problema, con tanto que sea suficiente largo. Si ustedes quieren saber cómo esto es explicado, cojan un papel, pongan una línea, otra línea, otra línea. Y pongan terúa, tequía, terúa, shevarim, terúa, tequía. Y después pongan tequía, shevarim, terúa. Todos tienen que igualar, solamente hay que saber cómo extenderlos y ahí sabrá el tiempo. De manera similar, si uno desea agregar a los 3 sonidos shevarim y hacer 4 o 5 sonidos shevarim, no necesita tener remordimiento al hacerlo. O sea, hizo 4 veces. No hay remordimiento, tranquilo, no se dé duro, debería ser 3, ¿no? Hay otras autoridades que dicen que la longitud de un chillido es de hecho 3 tonos tercios. O sea, cuando alguien llora, ¿sí? Eso es un chillido, y ahí viene shevarim. La longitud requería de un sonido terúa y de 3 chillidos. De la longitud de 9 tonos tercios, la longitud requería de un sonido tequía, es también 9 tonos tercios, como la longitud requería de un sonido terúa. De acuerdo con esto, uno no necesita sentir remordimiento por extender los sonidos shevarim de alguna manera. Y es necesario extender el sonido tequía de la serie tequía, shevarim, terúa, tequía por una longitud de 12 tonos tercios, o sea, en total. Si alguien no extendió el sonido de tequía por esa longitud de tiempo y extendió los sonidos shevarim, no habrá cumplido la misma ni de acuerdo con la primera opinión ni de acuerdo con la otra. Bueno, 4. Los 3 sonidos shevarim deben ser hechos de una exhalación. Pongan atención. Los 3 sonidos. O sea, es así, mire. No es... O sea, no es respirar en cada tono. O sea, tomó aire y lo botó. O sea, de un mismo aire, punto. ¿Sí? Que deben ser tocados junto con un sonido. Mire, que deben ser tocados juntos con un sonido terúa en la serie de tequía, shevarim, terúa. Significa, hace el tequía. Y después hace el shevarim y terúa. El shevarim, un solo respiro. Y dice, y unido, ¿sí? Deben ser tocados junto con un sonido terúa de un solo respiro. O sea, tranquilo que hay otras opiniones, ¿ok? Pero, entonces está, y respira. Si es que sigue el mismo respiro, no es y después aquí dice, no es así. Dice en los tequishura. Y hay autoridades que dicen que es innecesario hacer sonidos shevarim y terúa combinados en una exhalación. ¿Listo? Pero hay autoridades, ese segundo Yeshomrim, no seguimos el segundo Yeshomrim primero, sino que los sonidos son válidos, sino que uno no prolongue la interrupción entre el sonido de shevarim y el sonido de terúa por más de un intervalo de una exhalación. Otras autoridades dicen que es una tercera. No, está diciendo, si va, recuerda la que dice que está bien respirar en medio, pero con tal de que no sea una interrupción de un respiro completo, no es una tercera todavía. Correcto. Que es necesario hacer los sonidos shevarim y terúa en una exhalación. Una buena persona temerosa debe satisfacer todas las opiniones en este asunto cuando toca los sonidos que son tocados con la congregación sentada. Debe hacer los sonidos shevarim y terúa combinados en una exhalación. Pero cuando toca los sonidos que son tocados con la congregación de pie, debe hacer estos sonidos en 2 exhalaciones. Sentado en una sola, de pie en 2. Una es de Rabanán y otra es de... una es de Oraita y una es de Rabanán. ¿Listo? Ramá, la práctica extendida es seguir la primera opinión completamente y hacer todos los sonidos shevarim y terúa combinados en 2 exhalaciones. Y uno no debe desviarse de esta práctica. ¿Ok? Aquí hay varios comentarios. Vayan a su tradición, vaya si es Ashkenazi, vaya a su tradición Ashkenazi, asídica, lo que sea, Sagmar, o vayan a Sefardita, vayan a Yaakov Yosef, Mizrach, o vayan a Marruecos para saber cómo deberían soplar. 5. Si uno tocó los sonidos de tequía, terúa, tequía, en una exhalación, ¿habrá cumplido su obligación? Hay una autoridad que dice que no habrá cumplido su obligación. ¡Wow! Si uno extendió el último sonido de tequía de la serie tequía, shevarim, terúa, tequía, por una longitud de 2 sonidos, tequía de manera que sirva en el conteo del último sonido tequía de la serie tequía, shevarim, terúa, tequía, terúa, así,
Terúa, Tequía. Y por el primer sonido, Tequía, de la serie de Tequía, Shevarim, Tequía, no le habrá servido para más de un sonido. Tequía. Hay autoridades que dicen que ni siquiera le habrá servido para un sonido de tequía. O sea, no se puede unir los tequías tampoco. ¿Ok? Tienen que respirar ahí dentro de los tequías. Ramá, si uno tocó el sonido de tequía entre dos series y estipuló que el sonido tequía debería servir para cualquiera de las series que sea la correcta, habrá cumplido su obligación. O sea, si está terminando el tequía de una serie y de una vez saltó a Shevarim y no hizo otro tequía antes de Shevarim para hacer su serie, pero tiene en mente, no, este cumplió dice aquí, está bien, obviamente, es como pues tocó, ¿no? Pero debería hacerlo bien. Si cuando toca la serie tequía, Shevarim, Terúa, Tequía, uno se equivocó y después de que tocó los segundos sonidos Shevarim, ¿sí? Empezó a tocar un sonido Terúa por error, el reglamento es como sigue. Si se dio cuenta inmediatamente debe tocar otro sonido Shever. Entonces, sin embargo, si no se dio cuenta hasta que empezó a tocar el sonido Terúa, que comenzó por error, no tendrá prohibido el primer sonido de tequía que tocó, sino que debe volver a tocar otros 3 sonidos de Shevarim y posteriormente un sonido Terúa y un sonido tequía. Listo, hasta ahí. O sea, si una persona hace tequía y ahora va a hacer Shevarim, pero ¿qué pasa con el Shevarim? Hace dos Shever, se pasa el 9 y en medio del 9 se acuerda, uy, ¿qué hice? Me faltó uno. Puede hacer un Shever más y después ahora sí hace los 9 y termina. Pero si ya después de que termina el Terúa y el tequía, tiene que volverlo a hacer. Se lo cansó de eso. No, es mejor hacerlo bien y que el que le diga, lo diga bien y uno estar mirando también en el Maxor los toques. Es que ya Baruch Hashem están puestos. Entonces uno puede mirar, mientras que él dice, uno corrobora. Tú dices tequía, yo miro. ¿Sí? Listo. Por otra parte, si tal error ocurrió en la serie de tequía, Shevarim tequía, o en la serie de tequía, Terúa tequía, el que toca tendrá prohibido igualmente el primer sonido tequía. En todos los siguientes casos, la desviación implicada constituye una interrupción halágica. Si uno interrumpió con un sonido Terúa entre un sonido tequía y sonido Shevarim, si uno interrumpió con sonidos de Shevarim entre un sonido Terúa o un sonido tequía, igualmente si uno tocó 2 sonidos Terúa, uno después del otro, si después de un sonido Terúa, uno tocó un sonido tequía no designado sin tener en mente que debería servir como un sonido tequía, así interrumpiendo entre un sonido Terúa y un sonido tequía, si después de que uno tocó 3 sonidos Shevarim, uno hizo una interrupción de silencio y posteriormente tocó otro sonido Shevarim. Incluso si solo tocó un sonido Shever, en todos estos casos, uno habrá prohibido el primer sonido tequía. Cualquiera de esos, Highlander. De nuevo. No más. 9. Si uno tocó 2 series de tequía, Shevarim, Terúa, tequía. O sea, hizo los 2, repitió 2 veces. 2 series de tequía Shevarim y 2 series de tequía Terúa, o sea, en vez de 3. Apropiadamente, pero se equivocó cuando tocó la tercera serie. Solo necesita volver a la última serie en la que erró. Si uno tocó por el lado ancho del shofar, no habrá cumplido su obligación. O sea, son 3 series, ¿no? Mire, 3 series. Tequía, Shevarim, Terúa, tequía. Tequía, Shevarim, Terúa, tequía. Tequía, Shevarim, Terúa, tequía. Pero en 3. Pero si hizo 2 bien y en el último se equivocó, no tiene que volver a empezar la serie de 3, sino la última serie, la tercera parte de la serie. Es un juego de palabras. Si no entienden, tienen que estudiarlo porque, o sea... Lo que decía Rabino, o sea, colocar en un cuaderno y colocar los toques. Yo lo tengo en mi casa, no lo traje. Yo lo dibujé allá en la yeshiva y tal, lo tengo bien organizadito. ¿Cuánto tiempo? A ver si lo traigo mañana. Y... Ramá, después de que hayan escuchado el shofar, el Shalek Sibur debe decir los versos Ashrei, Aam, Yodé, Serúa y los versos Ashrei. Y debe regresar el rollo de la Torah a su sitio. Todavía
Antes de Musaf. Correcto. Después de que hayan escuchado el shofar. ¿Sí? Después del Sefer Torah hay un sonido, ¿no? Entonces ya que... Después de leer el Sefer se toca escuchando el shofar. El Sherif debe decir los versos Ashrei y Yodé, ya. Y después regresar y voy a sus rollo a sus. yo sé. Sí. ¿Listo? Esa parte. Listo. Listo, primer video acá. ¿Cuántos más Seifim me quedan? Hasta ahí, ¿no? Hasta 590. 590, ¿sí? 5, no, estoy en el 591. ¿Y cuántos más me quedan? Ah, ok. No, o sea que habíamos hecho hasta el 590. 590, correcto. Sí, sí, sí. Listo. Y lo que vamos a hacer es, déjame ver. 99 más. O ya está... Continuamos, Simán 591, el servicio de oración de Musaf para el individuo. La congregación debe realizar la oración de Musaf, que consiste en 9 bendiciones, en silencio. ¿Okay? El Hassan también debe realizar con ellos en silencio. La práctica que se ha extendido entre los judíos sefarditas es no incluir en la oración de Musaf 2 versos que tienen que ver con una ofrenda adicional en absoluto. Ramá, sefardita, ¿no? Me imagino que en el marroquí sí está. Ramá dice, la práctica que se ha extendido en Alemania y en países providencias, es decir, los versos que tienen que ver con la ofrenda adicional de Rosh Hashanah, pero no decir los versos que tienen que ver con la ofrenda adicional de Rosh Hodesh. En lugar de esto decimos, Milevad, Olad, HaJodesh, Min Hatat, Ve Olad Hatamin. Us ene sheirim lehaper ushne temidin kehil hatam. Eso dice el Tur. Aparte de la ofrenda de quemar para el mes de la ofrenda cereal, la ofrenda diaria de quemar. Eso es lo que dice. Y 2 machos cabríos para el cersamiento del día de la conmemoración. 3. Uno debe decir en plural, et musefe yom hasikaron. La ofrenda adicional de día de conmemoración. Con el fin de incorporar la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, también del segundo día, igualmente uno debe decir en plural, et musafé, las ofrendas adicionales. 4. Uno debe decir 10 versos con mención de su reino. 10 con mención de su conmemoración, de su reino, y 10 con mención de su conmemoración, y 10 con mención del sonido del shofar en cada bendición. 3 de los versos deben ser de la Torá, 3 de las escrituras y 3 de los profetas, y después de la Torá. Uno desea añadir a su número, tiene permitido hacerlo. Sin embargo, si uno no comenzó a decir ningún verso, sino que simplemente dijo, Uv Toratech Katul Lemor, en tu Torah está escrito como sigue. ¿Sí? Habrá cumplido su obligación. 5. Sí, en el Maxor sí. 5. Uno no debe decir un verso, ni entre los versos del reino, los versos de conmemoración y los versos de Shofar que hablen del castigo de Israel. Uno no debe decir un verso de conmemoración que se refería a un individuo. 6. Hay autoridades que critican la práctica de completar los versos de Shofar con el verso de Ubayom Simhatehem en adelante, ya que no hay mención en él del Shofar sino trompetas. El Rosh y el Ram escriben sosteniendo la práctica. 7. Akedah Yitzhak Hayom Lesaro Titzkor. La atadura de Yitzhak debe recordar para suya. Esta es la expresión mejor conocida si alguien es meticuloso para decir les será Jacob Titzkor. Debe recordar la semilla de Jacob. ¿Sí? Este modo se altera la fórmula que fue puesta por los sabios para las bendiciones y simplemente se equivocan. El Ramá dice, uno debe decir las oraciones Aleinu y Meloch y el Shaliach Shibur en su repetición debe añadir la oración del poema o Gilá o otras oraciones poema. Cada localidad debe actuar de acuerdo con esta práctica. Y 8. Uno no debe rezar la oración de Musaf con un individuo en Rosh Hashanah hasta después de 3 horas que haya pasado el día. Ok, es muy importante tener el Maxor. 5. Hay promoción.
Simán 592. Las leyes concernientes al rezo de Musaf en voz alta. Y las series de sonidos que tocan en ese momento. Igual, ahora, ¿cuándo? En Musaf. El Shaliach Tzibur debe repetir la oración Musaf, o sea, en la Hazara, ¿no? Y el shofar debe ser tocado en asociación con la serie de bendiciones de la oración de Musaf, en asociación con la bendición que contiene los versos de reino, la serie de Tequía Sheverim Terúa. Tequía debe ser tocada una vez en asociación con la bendición que contiene los versos de conmemoración. La serie Tequía Sheverim Tequía debe ser tocada en asociación con la bendición que contiene los versos del shofar. La serie de Tequía Terúa Tequía debe ser tocada hoy en día. Es la práctica común tocar asociación con la bendición que contiene los versos de reino. La serie de Tequim Sheverim Terúa Tequía 3 veces en asociación con la bendición que contiene los versos de conmemoración. La serie de Tequía Sheverim Tequía 3 veces en asociación con la bendición que contiene los versos de shofar. Y la serie de Tequía Terúa Tequía 3 veces. Muy importante tener Maxor, ahí está todo en orden. Ramá. Hay autoridades que dicen que la serie de Tequía Sheverim Terúa Tequía debería ser tocada una vez en asociación con la bendición que contiene los versos de reino. Debe ser tocada igualmente en asociación con la bendición que contiene los versos de conmemoración. E igualmente en asociación con la bendición que contiene los versos de shofar. Esta es de hecho la práctica usual de estas localidades. Se han convertido en costumbre de decir cada vez después de esos toques de shofar hayan sido realizadas las oraciones Hayom, Aharat Olam y Reshet. Incluso en Shabbat, cuando no se toca el shofar, se dice la oración Hayom, Aharat Olam. Sin embargo, la oración Reshet no se dice en Shabbat. 2. Un individuo no debe interrumpir su oración por el toque del shofar en asociación con las bendiciones, incluso si tiene alguien que toque por él. Ramá dice, en lugar de eso debe tocar el shofar antes de que haga la oración de Musaf y no es necesario tocar por él nuevamente. 3. No deberían hablar ni el que toca, ni la congregación, ni entre los toques que son hechos con la congregación sentada y los toques que son hechos con la congregación de pie. No se habla, my friend. Sin embargo, la expresión que esté relacionada con el asunto de tocar el shofar o con las oraciones no está reglamentada como una interrupción. Si uno habló sobre asuntos fútiles, no necesita hacer la bendición otra vez. Muy importante entender que usted tiene que estar en cuenta con los toques del shofar. Si usted solamente está como escuchando y después, ay, sí, estoy en los toques de shofar, hay safek ahí, no sé, creo, si me acuerdo bien, el comentario decía que tocaba volver, pedirle a otro que lo haga. Es innecesario establecer que no deben hablar entre la bendición y el toque, excepto cuando se requiere para el asunto del toque. 4. La persona que realizó estos toques del shofar que se tocaron con la congregación sentada debe realizar los toques que se hacen en asociación con la serie de bendiciones de la oración de Musaf. O sea, el mismo que toca es el mismo que Musaf. Rama dice, sin embargo, esto no es esencial, sino que alguien más puede tocarlos. Esta es simplemente la manera apropiada de actuar, ya que ya he escrito sobre esto arriba en Simán 5.85. Listo, Rama. 593. Si decir las bendiciones y los toques dependen de uno y el otro. En el caso de la oración de las bendiciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, decir una bendición es esencial para decir otra, para que otra sea válida. De manera que si uno no las conoce todas, no debe decir las que sí conoce, sino que no debe decir ninguna. 2. De igual manera, en el caso de los toques, realizar un toque es esencial para tocar el otro, para que el otro sea válido. Ese reglamento solo aplica cuando uno solo se sabe parte de una serie. Entonces, no debe hacer los toques de la parte de la serie que se sabe. Sin embargo, el toque de una de las series Tequía Sheverim Terúa Tequía, Tequía Sheverim Tequía o Tequía Terúa Tequía no es necesario para que el toque de otros sea válido. Si uno sabe cómo hacer los toques de una de estas series o dos de ellas, debe de hecho hacer estos toques. Y el Rama dice, por otra parte, decir las bendiciones de la oración no son esenciales para que sea válido realizar los toques. Similarmente, realizar los toques no es esencial para que sea válido decir las bendiciones de la oración. Por lo tanto, cualquiera que sepa cómo hacerlo debe
De hecho, hacerlo. De igual manera, el orden no es esencial. Si uno rezó antes de hacer los toques, habrá cumplido su obligación. Simán 594. Que si un individuo no ha rezado, su prójimo no puede hacer que su rezo sirva para que él cumpla su obligación. O sea, si uno no ha rezado. Un safe, sencillo. Si un individuo, una persona, no ha tocado el shofar, su prójimo puede hacer los toques para que él se sirva para cumplir su obligación. Sin embargo, si un individuo no ha rezado las 9 bendiciones, Shemona Israel, de la oración de Musaf, su prójimo no puede hacer estas oraciones para que le sirvan a él para cumplir su obligación. Y el Rama dice, hay autoridades que disputan esto. Dice que si alguien no puede rezar estas bendiciones por sí mismo, la oración de prójimo puede servir para que él cumpla su obligación. O sea, no necesita minyan, puede ser con uno y uno. Incluso en la Mishnah Berurah, en la parte de abajo, dice que incluso si usted lo puede tocar para usted mismo. Estamos hablando de los Bidieves, ¿no? Medieval. Simán 595. ¿Cómo debe actuar una persona que no está familiarizada ni con los toques ni con los rezos? Baruch Hashem, los conversos. ¿Sí? Deben saberse este de Simán de memoria. Si alguien no está familiarizado con el toque de los sonidos o con el rezo del servicio de oración de Musaf, y ante él hay 2 pueblos, en uno de ellos están familiarizados con el toque de los sonidos, pero no con el rezo de la oración de Musaf, y el otro, que están familiarizados con el rezo de la otra oración de Musaf, pero no con el toque de los sonidos, debe ir al lugar donde estén familiarizados con el toque de los sonidos. Esto incluso se aplica cuando se puede cumplir la obligación de rezar la oración de Musaf en el pueblo, mientras que poder cumplir la obligación de escuchar los toques en otro pueblo es dudoso. Entonces, no está hablando que el que escucha, está hablando que el que toca. ¿Sí? Entonces, si el que escucha no está familiarizado ni con el rezo, hablando de otra cosa, ni con los toques, ¿cumple? Sí cumple porque tiene en mente el shofar, pero ¿cumple con los rezos? No. Si no sabe lo que dice, no. Si no sabe lo que está haciendo, no. Por lo menos si está leyendo y está yendo despacio y está haciendo su intención en hebreo, aunque no entienda, aún así sí se permite. Y cumple. Rama dice, sin embargo, si se puede ir al lugar donde uno reza la oración de Musaf, y después de que haya hecho, habrá tiempo de día para que escuche posteriormente y toque los sonidos en el lugar donde están siendo tocados, debe cumplir ambas mitzvot. Esto es posible porque tocar el shofar es válido durante todo el día, pero Musaf no. Shaharí tampoco. Simán 596. Toque el shofar después del servicio de la oración. Después del servicio de la oración, de la oración de Tefilá, es costumbre que se toque un largo sonido, terúa, sin un sonido tequía. Ramá, hay localidades donde se acostumbra a tocar otra vez 30 sonidos después del servicio de la oración, después de las personas hayan cumplido su obligación con respecto a tocar los sonidos. Uno no debe hacer un toque más a partir de ahí. Sin embargo, incluso si un niño ha alcanzado la edad a la que debe ser educado sobre el cumplimiento de la misma, está permitido decirle que toque el shofar. Tiene incluso permitido tocar el shofar todo el día. Entonces, ¿qué dice? El mejaber sefardí dice un terúa, un sonido largo terúa. ¿Qué es terúa? Un largo terúa. Listo, Baruch Hashem. ¿Ok? Sin un sonido tequía, sin este sonido. ¿No? Eso es un sonido terúa largo. ¿Ok? Pero el Ramá dice a lo que donde se acostumbran a hacer otros 30 sonidos.
Entonces no se sorprendió si en algún lugar ashkenazí que siguen esta costumbre, en vez de hacer el tu, hacen el S. Obviamente si existe el tequía gedola, pero ese es terúa gedola. ¿Ok? Listo. El tequía gedola es uno. Bueno, sí. No respiré tanto, bueno, listo. Simán 597. Sí está permitido ayunar en Rosh Hashanah. ¿What? Sí está permitido. Ay, mire. Pueden venir la gente y no tienen que comprar comida. No, tranquilo, yo sé que no. Yo sé que no hice eso. Tranquilo, solamente es un chiste. Listo, 3 seifim. Uno debe comer y beber, ¿sí? Y regocijarse. No, sí debería. ¿Debe ayunar o no? ¿Qué dicen? No debe ayunar en Rosh Hashanah o en Shabbat. ¿Sí está permitido ayunar en Rosh Hashanah o no? Y dice, no debe ayunar en Rosh Hashanah o en Shabbat Shavua. O sea, ese es el Shabbat anterior, ¿ok? Por otra parte, uno no debe... ¿Ah? Uno debe comer primero. Uno debe comer, beber y regocijarse. O sea, cara de Tisha B'Av no puede. Si no tiene bebida, no puede. Comer tampoco. Debería estar en la pobreza y debería exclamar por su alma. Y no debe ayunar en Rosh Hashanah o en Shabbat Shavua. Por otra parte, uno no debe comer hasta llenarse por completo. De manera que no se aturda, sino que muestre temor de Hashem. 2. Hay localidades que tienen por tradición que cualquiera que acostumbra a ayunar en Rosh Hashanah, pero se desvíe de su costumbre no ayune, no completará el año. Ramá, alguien que no tema por su vida, no necesita ayunar alguien que no tema por su vida, no necesita ayunar en Rosh Hashanah toda su vida. ¿Así? ¿Lo leí bien? No necesita ayunar en Rosh Hashanah toda su vida. Solo requiere la anulación de un voto, tal como se requiere la anulación de otro voto. 3. Si uno ayunó, ¿por qué se ayuna? Principalmente en estas, lo que es en Shabbat o en Yom Tov, puede ser por un mal sueño. Por un sueño que soñó ayunando. Ok, listo. Hoy sí hizo un voto y no sabía la ley. Si no sabía la ley, lo puede anular toda la vida porque, no sabía que no se podía. ¿Sí? Eso. Listo. ¿Se ayuna también para anular votos? ¿Ah? ¿Se ayuna para anular votos? No. Se anulan votos para dejar de ayunar. Sí, correcto. Usted voy a ayunar el viernes, voy a ayunar el Shabbat. Y precisamente el viernes cae una fiesta. Ay, perdón, no sabía. ¿Sí? Voy a ayunar todos los miércoles de toda mi vida. ¿Sí? Y después el miércoles cae Yom Kippur. En Yom Kippur se ayuna, tranquilo. En Rosh Hashanah se debería comer. Cae no todo el miércoles, sino cae otra festividad, Shavuot, etc. ¿Qué va a hacer? Va a anular el voto. Por eso, antes de empezar la Rosh Hashanah, o sea, el día anterior, ¿sí? Se hace anulación de votos, alrededor de las 4 y 4:30. Pero antes de eso, ¿sí? Hay que estar unidos, porque hay que estar un Beidín. Dice que lo ideal sería que el Beidín fuera de Minyan. Pero que donde no sé, es difícil reunirlo, que se puede 3. Con 3, sí. Listo. Aquí donde estoy. 3, ¿sí? 3. Si uno ayunó en una ocasión en Rosh Hashanah, un ayuno sobre los sueños, el reglamento es como sigue. Si lo hizo en el primer día de Rosh Hashanah, se requiere que ayune los 2 días de Rosh Hashanah, toda su vida. Pero si lo hizo en el segundo día de Rosh Hashanah, debe ayunar el resto de su vida, solo el segundo día. Ramá, no es necesario guardar un ayuno por este ayuno, porque hay autoridades que dicen que es una misma ayunar en Rosh Hashanah. Uno no debe hacer oración Aneinu en Rosh Hashanah, tal como hacen Yom Kippur. Aneinu es la oración que uno hace por ayuno, ¿no? Simán 598. Decir los versos. Sikateja en Rosh Hashanah. ¿Se dicen o no? Cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, deben decir los versos Sikateja en el servicio de Mincha. Ramá dice, hay autoridades que dicen que no deberían ser dichos, entonces esta es nuestra práctica usual. Sefardí, sí, Ashkenazi, no en Shabbat. Simán 599. Rezar la oración va Todieinu en Rosh Hashanah. Cuando la noche de Rosh Hashanah cae en Motzei, Shabbat, se debe hacer la oración va Todieinu.
Simán 600. Ya casi, ¿sí? Okay. Un huevo que fue puesto en Rosh Hashanah y la ley concerniente al Kiddush de la segunda noche. Si un huevo fue puesto en el primer día de Yom Tov, está prohibido en el segundo día. Esto aplica igualmente para lo que se atrapó o arrancó de una planta en el primer día de Yom Tov. Rama dice, el reglamento de estos asuntos se aplica en Rosh Hashanah, ya que ha sido explicado arriba en el Simán 513 y Simán 515. 2. Para el Kiddush de la segunda noche, uno debe ponerse una prenda nueva o poner una fruta nueva en la mesa y decir la bendición, Sheheheyanu. Con esto en mente también, si no hay disponible una prenda nueva o una fruta nueva, uno debe hacer la bendición Sheheheyanu, a pesar de esto. ¿Sí? Y cuando el primer día de Rosh Hashanah caiga en Shabbat, uno debe decir la bendición Sheheheyanu sobre el toque del shofar en el segundo día. Sí, no en Shabbat. Segundo día. Rama dice, hay autoridades que dicen que uno debe decir estas bendiciones sobre el toque del shofar en el segundo día de Rosh Hashanah. Incluso cuando el primer día cae en día de semana, esta es de hecho la práctica usual en esos países. Ok. Bueno, entonces el segundo día de Yom Tov se hace Sheheyanu. Sí, si hay prenda nueva. Y si no hay, también. Pero listo. lo ideal es tener... Simán 601, el servicio del segundo día de Rosh Hashanah. El segundo día, uno debe rezar el mismo servicio de oración que en el primer día. Uno debe leer de la Torah el pasaje que se extiende desde el verso que contiene las palabras Ve'a Elohim, Nisa et Abraham, hasta el final de la parte, Vayera. Para Maftir, uno debe leer el mismo pasaje de la Torah que el primer día de la Haftarah. Se debe leer de Yirmiyahu desde las palabras Kol Amar Hashem Matzah Ve'en Abamibar hasta los versos que contienen las palabras Haben Yakir Li Efraim. En Motzei Rosh Hashanah uno debe hacer Havdalah, tal como en Motzei Shabbat, pero no debe hacer una bendición sobre los artículos fragantes o sobre el fuego. O sea, solamente sería sobre el vino. Correcto. ¿Por qué no sobre artículos fragantes? Porque no nos es dada una arma adicional como en Shabbat. Muy bien, y no sobre el fuego. Porque pues no habría un fuego nuevo, acuérdense que encendimos un erut. Muy bien. 2. Incluso en la tierra de Israel, ellos guardan 2 días de Rosh Hashanah. O sea, en Israel también 2 días. El único Yom Tov que experimentan nuestra vida. Nuestro placer. Nuestro placer de 2 días. ¿Por qué guardamos 2? Dice la Kabbalah, porque no llegamos al mismo nivel que se demora un día en Israel. Pero también dice, esta es la parte bonita, que Hashem sabe que nosotros somos firmes y es más difícil vivir en el exilio, que nos das 2 días para poder descansar más de este Egipto, Misraim que estamos, y tener doble mérito, más que el Yehudí. Bueno, más que el Yehudí que está en Israel. ¿Quién eres Israel? Sí. Simán, nada más, ¿hasta dónde va? Hasta ahí, hasta los 2 más. Sí. El servicio de los días de penitencia. Ramá, uno debe ayunar al día siguiente de Rosh Hashanah. Siguiente día hay que ayunar de una vez. Claro. Este es el ayuno comunal. Uno debe decir muchas oraciones y súplicas cada día entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ramá dice, uno debe decir la oración Avinu Akeinu tarde y mañana, excepto en Shabbat, aunque haya una circunstancia ahí en ese día. Perdón, aunque haya una circuncisión ahí en ese día. ¿Hasta ahí era? Sí. Sí, porque aquí ya comienza el segundo día, está refiriéndose al ayuno de Son de Gadalía, y aquí son los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y ya viene Yom Kippur acá. Halajot Yom HaKippurim. Mira, aquí piensas, Halajot Yom Kippurim. Sí, pero acuérdate, dice servicio de los días de penitencia. Ah, sí, pero eso sigue ahí. Ok. Vuelvo y lo leo. Sí. Listo. Uno debe decir muchas oraciones y súplicas cada día entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rama dice, uno debe decir la oración Avinu Malkeinu tarde y mañana, excepto en Shabbat, aunque haya una circuncisión, y ahí es de día. En cuyo caso las oraciones de súplica, Tahanum, no se hacen, la oración Avinu Malkeinu es costumbre. La confesión se debe decir 3 veces diariamente antes de que caiga el alba, excepto en Erev Yom Kippur, cuando se debe decir una sola vez.
uno no debe imponer un jerem, un jerem, entonces. ¿Me recuerda Jerem? Jerem es como queda vetado, queda excomulgado, queda ¿sí? Un decreto. Igualmente, uno no debe hacer que alguien jure antes de Beit Din hasta después de Yom Kippur. Uno no debe santificar la luna, hasta Moshe Shabbat, Yom Kippur. En el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es costumbre decir los versos Sikateja. ¿Ah? Igual lo hacíamos, ¿te acuerdas que son Sí. muy poquitos cuando para pesas? Eso es en los días entre Rosh Hashanah, bueno, desde el ayuno hasta Yom Kippur. Ese es el Shabbat, ¿cómo es? Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, sí, Shabbat Ese Shuvah, sí, Shabbat Shabbat Gadola, Gadola. Shabbat Shuvah o Shabbat Gadola, algo así. Listo, y el Simán 603. No comer pan gentil. Wow, pan gentil, o sea, ¿se puede comer pan gentil? No, aquí dice, mire, no comer pan gentil los 10 días de penitencia. Pregunto, si no se puede comer pan gentil, durante estos días significa que sí se puede comer pan gentil durante la semana. Los otros Pe- días. pero- Incluso alguien que no evite comer pan gentil en todo el año, debe evitar comerlo durante los 10 días de penitencia. ¿Ok? Listo. Shubá, Sarij, Lisajer. Listo. Ramá. Todo el mundo debe purificarse siguiendo la práctica de resolver y examinar sus actos y arrepentirse de ellos durante los 10 días de penitencia. Una transgresión sobre la que uno tiene dudas requiere más arrepentimiento que una transgresión de la que uno está positivo. Esto es porque una persona siente más arrepentimiento cuando sabe definitivamente que cometió una transgresión, que cuando no sabe si en realidad lo hizo. Es por eso que una ofrenda de culpa por una duda tiene que ser más costosa que un sacrificio. O sea, por si las moscas es más caro que... Correcto. Okay. Obviamente hay que revisar los ingredientes del goy, del gentil. ¿Sí? Grasa de cerdo, obviamente que no. ¿Sí? O sea, si tiene jamoncito adentro, obviamente que no. ¿Me hago entender? Hay que saber, el pan goy lo puede comer, pero toca revisar sus ingredientes. ¿Sí? Quién prende el fuego, todas esas cosas. Quién cierne la harina, quién revisa los huevos, todas esas cosas. ¿Sí? Y conforme a Yoredea, depende si tiene si la hija Goyá, la hija gentil es muy bonita, y un judío vaya puede llegar a gustar la hija del panadero. Pero bueno, con eso terminan las leyes de Rosh Hashanah, bien, y después continuamos con la ley de Yom Kippur, continuando con el Simán 604. Hasta luego.